Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles y yo creo que hay cosas que uno tiene que darle un poquito de contexto. Yo sé que me estoy separando un poquito del tema político, de político Puerto Rico, que es lo que está mega trending, ¿verdad? Pero quiero abordar es una, es una locución o un mensaje que dio Marco Rubio, que ahora va a ser el nuevo secretario de Estado, ¿verdad? Todo está, ¿cómo se dice? Tiene que pasar la aprobación del Senado, de la legislatura de los Estados Unidos, Congreso de Estados Unidos, pero puede ser que él sea el próximo secretario de Estado. Y este secretario de Estado va a ser muy diferente, tal vez, a los secretarios de Estado bajo la administración de Biden, que son, pues, ¿verdad? Son liberales y el liberal, pues, no ve, porque no lo ve. No necesariamente ve lo que pasa en Cuba como algo difícil, o sea, algo malo, algo injusto, ¿entiendes? Eh, el mismo Maduro, cuando ganó Trump, pues desde allá ya está levantando las manos diciendo, Trump es mi amigo, ¿entiendes? Pues, como dice ese dicho boricua, no sé si se usa en otra parte del mundo, mono sabe árbol que trepa, ¿ok? Entonces, este señor Marco Rubio, pues trae unos argumentos que a mí me parecen bastante sensatos a la hora de yo analizar lo que sucede en Cuba, ¿ok? Si tú vas a la universidad, sobre todo cualquier universidad del país, pues es una cosa blasfémica tú decir que Cuba es una dictadura y hablar de las cosas malas que suceden en Cuba, ¿ok? Para mí fue un shock cultural, literalmente, cuando en aquellos días universitarios, pues yo escuchaba a esta maestra que nos decía, bueno, vamos a aclararles a ustedes lo que sucede en Cuba, ¿verdad? Porque usted escucha muchas cosas de Cuba, la clásica, ¿verdad? Usted escucha muchas cosas de Cuba, pero yo quiero venir a hablarle de lo que es Cuba. Nosotros visitamos a Cuba, ella decía, nosotros visitamos a Cuba, y entonces ella contaba que ella fue a un hospital psiquiátrico en Cuba y que había una persona que le estaba dando el tour a través del hospital psiquiátrico. Entonces ella contaba que las técnicas, ¿verdad?, que se utilizaban en Cuba para bregar, por ejemplo, personas con problemas de hiperactividad es que los tenían todo el día deshierbando el patio al frente, ¿verdad? Y obviamente como una persona que tiene hiperactividad, eso lo va a hacer bien fácilmente. Eh, Pusieron allí, nos contaba de una persona que estaba tocando un piano de una forma majestuosa y ese es paciente de nosotros. Entonces terminó el recorrido con que la persona que le estaba dando a ellos el tour, pues era parte de los pacientes de ese hospital psiquiátrico. Entonces, pues ahí empezaron a hablar de Cuba y su sistema y sus grandes cosas y sus cosas bonitas y todo lo demás. Pero Marco Rubio, pues, va a ir un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en la universidad, ten cuidado cuando hables, ¿verdad? Si eres joven y estás escuchando tu primer, ten cuidado cuando hables, porque si te encuentras con un profesor marxista, pues te va a ser difícil. Entonces siempre hay uno que otro estudiante lamboncito dentro de la clase que quiere conseguir esa A, así que se va a unir a la comparsa de críticos hacia tu persona. Lo mismo pasa cuando se habla de cristianismo, también siempre hay muchas críticas duras de parte de los profesores, y siempre está el profesor que no cree en Dios y quiere iluminarnos a todos con esa verdad que él tiene, que no cree en Dios. Entonces pues todos tenemos que marchar por ese camino porque él es el profesor. Mira, Marco Rubio empieza diciendo, primero que nada, vamos a aclarar el concepto de que Cuba no está bloqueada. O sea, no hay barcos en la bahía de Alabama, de La Habana, bloqueando barcos. O sea, Estados Unidos no tiene ningún tipo de bloqueo físico. ¿Me entiendes? No lo tiene. Lo único que tenemos es la bahía de Guantánamo, que eso está alquilado y que Estados Unidos le paga a Cuba. Yo no sé qué hace Fidel Castro, qué hacen los Castro con ese dinero, pero la verdad del caso es que ese sitio está alquilado y Estados Unidos le paga al gobierno cubano por ese espacio. ¿Ok? Pero el ejército tiene unas millas, ¿verdad? Y tú puedes bregar hasta cierto nivel. Tú no puedes pasarte de ese nivel porque si vamos a tener problemas internacionales. Entonces, lo que Cuba tiene, y lo tiene con justa causa, es un embargo.
¿Qué es un embargo? Bueno, lo que pasa es que cuando Fidel Castro comenzó a gobernar Cuba, expropió unas propiedades estadounidenses. Entonces, a cambio de eso, Estados Unidos le dijo a Cuba, yo no voy a volver a hacer negocios contigo. ¿Por qué? Porque tú me expropiaste unas propiedades mías. ¿Ok? Y lo voy a complicar un poquito más. Cualquiera que venga a hacer negocio con esas propiedades que tú tienes ahí, que son mías, yo no voy a hacer negocio con esas personas. El susodicho embargo ha tenido sus idas, sus subidas y sus bajadas, ¿verdad? Y ha tenido diferentes interpretaciones y diferentes formas de acuerdo al presidente que gobierna de los Estados Unidos y de acuerdo a la influencia de lo que es la diáspora, que esa sí es diáspora, la diáspora cubana en la Florida, en todas partes de Estados Unidos. Esa es la que hay, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No hay un bloqueo, hay un embargo. Sin embargo, dicho por Marco Rubio, y no hay que dudarle a Marco Rubio, un congresista estadounidense, y ahora próximo secretario de Estado, Cuba hace negocios. Repito, para que se te explota la burbuja. Cuba hace negocios. Estoy siendo un profesor de la universidad ahora. Como los profesores de la universidad, uno se mete allí, Dios no existe. Y eso te cojo, como que Dios no existe. Pues Dios no existe. Pues yo te voy a explotar la burbuja. Cuba hace negocios. Y hace grandes negocios. Negocios a nivel de mundo. España hace negocio con Cuba. Creo que Alemania hace negocio con Cuba. Italia hace negocio con Cuba de millones largos. China, Rusia, Europa hace negocio con Cuba. Hay hoteles españoles en Cuba. Hay de todo en Cuba. La hay, según Marco Rubio. La hay. ¿Qué es lo que pasa entonces Cuba? Pues en Cuba me gustaría también saber lo que pasa. Porque si tú me estás diciendo a mí que Cuba hace negocio con el mundo, ¿qué sucede? Que ese dinero los cubanos no lo ven. Ah, ahí está el problema. Yo sé que tú lo estás pensando ahora mismo. ¿Qué pasa? Que si Cuba hace negocio, el gobierno lo ve. Bueno, ¿por qué no lo ve? El pueblo no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Pues porque en Cuba se estableció algo que se llama comunismo. Y en el comunismo, tú le dices a la gente, no te preocupes, que Papá Estado se va a encargar de ti. Entonces, no vamos a permitir que nadie tenga más de lo demás, más allá. Yo creo que todo el mundo tenga igual. Así que en Cuba, todo el mundo va a ser pobre. Y los únicos que vamos a percibir esa riqueza que Cuba desarrolla somos nosotros. Porque ese fue el problema. ¿Sabes? Para Cuba mantener el comunismo, tuvo que volverse a una dictadura. ¿Ok? En una dictadura. Pero poco a poco tú te das cuenta que el sistema como tú lo estableces, ese sistema de que tú vas a ser dueño de esa empresa, pero tú realmente lo que vas a hacer es administrarla, esa no es tuya, y realmente nosotros somos los que te decimos a ti cómo vas a bregar con la empresa, no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que como Papá Estado te protege, te cuida, pues la inventiva, ¿sabes? No te preocupes por desarrollar, porque nosotros somos los que te vamos a dar a ti, te vamos a proveer. Dentro de esa narrativa, ¿verdad? Pues entra un dinero a Cuba que el cubano no ve. Entra un dinero a Cuba que el cubano no percibe. ¿Ok? Entonces, como Fidel Castro y su régimen ha sido astuto en desarrollar la narrativa, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y yo cojo toda la información y la controlo, pues entonces la gente que está dentro de Cuba lo que está pensando es por culpa de Estados Unidos que yo estoy como estoy. Entonces el gobierno cubano ha sabido movilizarse de tal forma que, oye, Rafael Hernández Colón, para el tiempo de Hugo, pasó el huracán y desbarató la represa Carraízo. Y esto lo cuenta Pavón Roca. Y pues yo no me recuerdo, yo estaba chiquitito todavía, fue 89, yo estaba muy niño todavía. Pero yo me recuerdo que, o sea, no me recuerdo, no, recuerdo lo que expresaba Pavón Roca, que el tipo de acueducto dice, no, mira, eso está dañado y eso va a tardar, qué sé yo, un año en reparar 6 meses.
Entonces, Rafael Hernández, ¿cómo así? No, muchacho, no, yo no puedo esperar tanto. No se puede. Pero ¿por qué Hernández Colón reacciona de esa manera? Hernández Colón reacciona de esa manera porque él sabe que va a elecciones. Y como él sabe que va a elecciones, si él no resuelve eso del agua, no importa las excusas que yo dé con que pasó un huracán, la realidad del caso es que la gente va a decir, quítate tú, ponte tú. ¿Verdad? ¿Cuál fue la narrativa de la alianza? Ellos no pueden, yo puedo. Ellos son malos, yo soy bueno. Ah, mira dónde nos trajeron. Así que por lo tanto, Hernández Colón en ese momento lo despidió. Dijo, tráigame una persona que me diga que puedo resolver esto. Yo no sé cómo, pero tú me tienes que resolver el problema del agua. Porque no puedo tener a la gente sin agua. Total, para nada, estuvimos como 3 meses sin agua. Recuerdo que ellos fueron días duros, sobre todo para los que vivíamos en San Juan. Fue bien duro el huracán, pues, estar sin agua. Fue un desastre. Anyway, yo creo que llegó primero la energía eléctrica que el agua. Está aquí exagerando, quién sabe. Pues entonces, pues, ¿dónde está el dinero en Cuba? ¿Qué pasa con el dinero? Bueno, pues esto es bien sencillo. O sea, la corrupción en Puerto Rico, porque en Puerto Rico corrupción es una realidad. Y los partidos principales han sido partícipes de corrupción. Eso no quita que los que vengan nuevos no vayan a robar porque van a robar igual. ¿Ok? Eso es una realidad. ¿Ok? Ahora, si tú quieres votar por la alianza porque tú crees que ese es el cambio, y bueno, este capítulo está saliendo después de las elecciones. ¿Ok? Y eso pasó. Pero entonces, la democracia participativa tiene unos elementos que una dictadura comunista no va a tener. Número uno, tiene fiscalización. ¿Fiscalización de qué? De la prensa, claro. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con la fiscalización de la prensa porque la prensa se convierte en un órgano de un solo partido. El Partido Demócrata con el contubernio de la media y los medios de prensa en Estados Unidos, los medios de comunicación en favor de la alianza. ¿Me entiendes? Pero por lo menos tú tienes un órgano que te fiscaliza. Porque así mismo como ellos hablan, yo estoy hablando, ¿me entiendes? Y estoy trayendo otro elemento al juego. ¿Ves? Entonces, tenemos la democracia participativa, que es que tú no funcionaste, no me diste el servicio, yo te saco y pongo a otro. ¿Me entiendes? Si tú comparas a Cuba con Puerto Rico, en unas situaciones políticas bastante difíciles, ¿Puerto Rico se parece a Cuba? No, jamás y nunca. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas, pero jamás nunca Puerto Rico se va a parecer a Cuba. Ah, no, pasa que en Cuba los nenes leen. En Puerto Rico también los nenes leen. Alfabetización. Ten cuidado. Porque esto no se trata solamente de aprender a leer y a escribir. Hay más. Hay algo que se llama estudios superiores. ¿Me entiendes? ¿Cómo eso ocurre? Tú sabes, es lo que te digo. Y Puerto Rico pudiera estar mejor. Lo que pasa es que en Puerto Rico se establecieron tendencias socialistas, comunistas en las corporaciones públicas. Y eso lo que hizo fue que realmente lo que se debía utilizar para reparar y hacer obras de mejoramiento de la autoridad energética no se hizo. Anyway. Pues entonces, ¿quién fiscaliza en Cuba? Nadie. El presidente de Cuba tiene problema de él seguir en el poder. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando la gente sale a protestar, ¿qué hace? La apagan en internet y empiezan la apagan en internet y empiezan a macetear a la gente en la calle para que nadie lo vea. Y como la prensa no chotea, él no tiene problema con el poder. Él no tiene que estar preocupándose para ir a las elecciones. Pues, ¿dónde está el dinero en Cuba? Se lo están robando. Se lo están robando miserablemente. Y hay una gente dentro del sistema cubano que son los aliados heavy, que están comiendo bien y que hacen sus 3 comidas al día y comen carne todos los días y comen todo lo que el pueblo no puede comer. Y con esa gente, Dalmau hizo alianza. Y con esa gente, Berrío hacía alianza. ¿Por qué? Porque esos fueron los únicos idiotas que dijeron, ok, vamos a favorecer la independencia de Puerto Rico. Por esa estupidez. Y te voy a dar el apoyo, pero después que tú ganes y esto sea independiente, tú sabes que nos debe. Porque te facilitamos inteligencia, te facilitamos un montón de cosas para que tú lograras eso que tú querías, la independencia de Puerto Rico. ¿Ok? Y tú sabes,
Y si logras, sabes que, mira, tienes que mirar para donde nosotros para atacar el de arriba, porque ese te invadió la isla. Está escuchando un señor que, muchacho más o menos de mi edad, tremendos análisis, tremendos análisis. Hablando de México y su deseo de que España le pida disculpas. O que Estados Unidos le pida disculpas. Entonces le hace una comparación entre Japón y Estados Unidos. Estados Unidos nunca le ha pedido disculpas a Japón por lo que pasó. Japón nunca las ha exigido. Pero son socios comerciales. Y están haciendo el verdadero dinero. Japón hasta los otros días es potencia económica. Tiene sus struggles, va a volver a levantarse. Pero México, siendo un país más grande con más recursos naturales, porque sí tiene más recursos naturales, llorando al rey de España, ay, ¿por qué no nos has pedido perdón? Idiota. Llorando a Estados Unidos, cuando Estados Unidos es uno de los países que más le compra a México. Y que gracias a ello produce la compra de lo que compra Estados Unidos a México produce sobre 14 millones de empleos en México. Y la boba de la presidenta diciendo que pídanos disculpas. O el bobo pidiéndole a España. España también produce empleos en México. ¿Me entiendes? O sea, esto es cuestión de uno mirar las cosas desde diferentes puntos de vista. ¿Dónde está el dinero de Cuba? Se lo están comiendo, se lo están bebiendo. Y mientras le siguen con la dormilona de que, esto es Estados Unidos Mayaye. Mayaye. Y chorro de bobolones estos que a veces yo los veía en la universidad hablando estupideces. En vez de mirar las cosas como se tienen que estar mirando y criticar como debe criticar y decir, mira papi, eso está mal. No, tú sabes. Es por culpa de Estados Unidos. Nos tiene así. Bueno, salimos un poquito del tema de la política puertorriqueña, la mezclamos, la sumamos, Marco Rubio, para ser nuevo secretario de Estado. Tú sabes, brother. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos. Suscríbete, si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal. Regala un like, siempre hacen falta. Y nos veremos en el próximo.